Una pregunta, chicas en mesa y también a nuestros televidentes. En su celular, en el carrete, ¿tienen alguna foto del Palacio Salvo, de la iglesia de Cristo Redentor, por ejemplo, en Atlántida, de Casa Pueblo? Sí. ¿Tienen? Es más, te digo, el Palacio Salvo, veo la cúpula desde mi casa y le he sacado fotos desde el balcón. Qué belleza, ¿no? Con los cielos del atardecer, una foto del Salvo es Así una que cosa tengo, hermosa. voy presa. Ah, ya te voy a decir. ¿Saben que hay una ley que prohíbe que tomemos fotografías de todos estos edificios y monumentos históricos de nuestro país? Bueno, se trata de la Ley de Derecho de Autor, la número 9739, que es del año 1937, que establece que son casos especiales de reproducción ilícita las esculturas, pinturas, grabadas y demás obras artísticas, científicas o técnicas. Y esto es así para los casos en que los autores hayan fallecido hace menos de 70 años. O sea que, según lo que dice esta ley del 37, si ya falleció hace más de 70 años, le podés sacar una foto y reproducirla y mandársela a todo el mundo y subirla. Y si fallece hace menos de 70 años, no, porque los herederos podrían reclamar los derechos por la obra, ¿no? Como cuando se vende un cuadro o cuando pasa con la música y se reproducen las piezas musicales. Lo mismo pasaría con monumentos y edificios históricos. Y no sabíamos esto. No. O sea, es un dato que está en esta ley que evidentemente no se cumple, no se sanciona, pero es un dato muy interesante. Bueno, ¿qué dice la ley? Desde Buen Día hablamos con un especialista en derechos de autor del Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc, y nos explicó, como decíamos recién brevemente, que en el artículo 5 la ley incluye obras arquitectónicas y las obras de escultura entre las obras protegidas, ¿no? Las que protege esta ley. El derecho de propiedad intelectual sobre las obras protegidas, según el artículo 2 de la ley, le da facultad exclusiva al autor de reproducir, distribuir y publicar esas obras, entre otras acciones. Y la facultad de reproducir incluye varias cosas, entre ellas sacar fotos, como decíamos recién, por lo que según la ley se necesita el permiso del autor para no infringir sus derechos. ¿Para no lo pueden liberar? Ay, no sé, se está pidiendo que se modifique esta ley, ¿no? Claro, Porque no, pero digo, el autor no puede dejar tipo testamento o explicitar. Claro. Quiero que esta obra esté liberada. Para mí sí. Ya es patrimonio de la humanidad. ¿Cuántos años tiene? El 37, imagínate. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, pero puede haber una sanción en caso de incumplir esto. Si yo voy por la Plaza Independencia, digo, qué divino que está el Salvo, y le voy a sacar una foto para subirla a mi Instagram, a mi story. ¿Puede haber una sanción? Bueno, en el artículo 46 de la ley se establece que quien reproduzca o haga reproducir sin fin de lucro una obra, pero sin la autorización escrita de su titular o autor, tendrá una multa entre 10 y 1.500 unidades reajustables. O sea, es un montón. Recordemos que la UR está hoy a 1.357 pesos. Para cárcel también. Sí, señora. Y si hubiera fin de lucro, la pena es hasta 3 años de penitenciaría. Esto evidentemente no se cumple. No, o sea, no se aplica. Pero foto, me vienen preguntas. Un cuadro, porque he visto muchos estudiantes, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, que van y recrean el Salvo, o pintores que es que en realidad, no, ahí no, porque sería de tu autoría. O sea, un dibujo se modifica. Y la foto también es de autorías. La fotografía considerada como arte también. Hay una línea muy, muy fina ahí. Bueno, lo que nos explicaron de Datisoc, porque la verdad que teníamos muchas preguntas, es que por lo general esto no se persigue. Los herederos del creador igualmente podrían reclamar, del creador de las obras arquitectónicas o estos monumentos, podrían reclamar porque efectivamente hay una reproducción sin su autorización. Sin embargo, desde Datisoc plantean que no recibir una demanda penal debería depender de la tolerancia o de la buena voluntad de los autores. ¿Hay antecedentes de esto? Es una locura. Sino que debería haber reglas más claras que delimiten razonablemente justamente lo que es legal y lo que no. Pero hay una encuesta muy interesante que realizaron el equipo de Datisoc y que la publicaron en sus redes sociales, en su Twitter, que dio a conocer los resultados sobre las percepciones de lo que la ciudadanía cree que es legal o no en cuanto a derechos de autor. Evidentemente nosotros acá nos estamos sorprendiendo por toda esta info y en esta encuesta también tenemos más datos. Y les voy a plantear algunas de las preguntas que se hicieron. Como vemos allí en pantalla, más del 80% de las personas encuestadas creen que fotografiar el Monumento del Gaucho, Palacio Salvo o Casa Pueblo es legal en Uruguay. Te lo planteás. Es que no te lo planteás. ¿Qué vas a plantear una foto? ¿Podré sacar esta foto? Yo creo que también cuando te preguntan, uno dice, ay, capaz que es legal, capaz que no, y quizá algunos respondieron que no. Distinto es si va a sacar la casa de un particular. Claramente puede salir el señor y decir, ¿qué está haciendo? Es mi casa, es mi propiedad. Pero ante un monumento público, o de la arquitectura de cualquier ciudad, como por ejemplo decía Martín recién, la Torre Eiffel. Bueno, pero el Salvo es privado. Claro. O sea, gente que vive ahí.
es privado, pero su estructura es patrimonio, ¿no? Bueno, pero hay otras preguntas que se hicieron que la verdad que son súper llamativas y que las traen más al día de hoy, porque estamos hablando de una ley del 37 que no contempla evidentemente internet, la reproducción de las redes sociales, lo que es la viralización de las obras y todo el derecho de autor. Entonces, vamos a compartir algunas imágenes de algunas de estas otras cuestiones que se consultaron. Por ejemplo, les preguntaron, ¿les parece que realizar diferentes versiones de un meme con 4 capturas de pantalla de una película icónica es legal? Bueno, nos explicaron que un meme que utiliza un fotograma de una película o una fotografía que son obras bajo derecho de autor sería ilegal. O sea, es una locura todo lo que está. Porque esto en realidad no está contemplado. O sea, ellos tomaron ejemplos de algo que no está en la ley, que supuestamente también tendría que estar bajo la ley de derecho de autor. El 27% de los encuestados no estaba en conocimiento de que esto sería ilegal y nosotros tampoco, me parece. Otra, por ejemplo, descargar una fotografía de internet para utilizarla como fondo de escritorio de pantalla de mi PC tampoco sería legal. Esto sería reproducir y almacenar una obra visual de otro en un dispositivo local y esto también estaría, en teoría, contemplado en la ley. El 57% de los encuestados no sabía que esto no estaba permitido de la ley y por estos casos la sanción podría ser igual que las anteriores, hasta 1.500 unidades reajustables. Bueno. Es una locura, ¿no? Hubo tiempos donde lo que discutíamos era derecho de autor en cuanto a la música, el tema de las fotocopias de los libros, claro. Todo eso ha quedado claro, pero ya hay un universo internet que no sobrepasa. Una ley del 36, 37, no sé, claramente esto hay que actualizarlo, abolirlo, modificarlo, ya está. Sí, no, es tremendo. Hay que diluirlo esto. Bueno, pero para cerrar, ¿hay algunos otros puntos obsoletos de la ley de derecho de autor? Desde DATISOC nos dicen que sí, dado que es una ley de 1937 y solo se modificó significativamente en 2003, pero en esa oportunidad no se hizo una revisión integral y tampoco se tuvo en cuenta todos los avances de la tecnología, como estábamos hablando recién, y las nuevas prácticas de acceso a la cultura y a la educación. Por eso consideran que, evidentemente, hay que hacer una reforma a esta ley, que hoy hay un atraso normativo que aún mantiene la ilegalidad de muchas prácticas que, como veíamos en la encuesta, son percibidas como inofensivas y tendría que haber seguridad jurídica o por lo menos delimitar qué es lo que se puede hacer y lo que no para garantizar otros derechos, no solo el derecho de autor, sino la libertad de expresión, la educación, el acceso a la cultura. Y ahí también está todo el debate de las fotocopias, ¿no? Que luego primero no se le permitía a los estudiantes fotocopiar, luego sí, si es de uso personal y no lucrativo. Y bueno, todos estos cambios y modificaciones que se deberían hacer, pero que hoy en día esta ley nos llama mucho la atención. Pueden entrar a las redes sociales de DATISOC, que les agradecemos por toda esta info. Publica una serie de hilos de Twitter muy interesantes sobre este tema en la cuenta @DATISOC con Y. Excelente.